fecha que no tenía en cuenta hasta que un historiador católico español lo mencionó en X, lo que antes era Twitter, es que en el mes de enero, el 7 de enero pasado específicamente, celebramos el aniversario de la muerte de Catalina de Aragón. ¿Y quién es esta reina de Aragón, de uno de los reinos de España? Como recordarán ustedes, ella fue reina de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se casó y fue la legítima esposa del famoso rey Enrique VIII. Y como toda nobleza en esa época, los matrimonios tenían un valor estratégico también, ¿no? Y en consecuencia, cuando un matrimonio podía unir coronas, ¿no?, de tal manera que el reino de Inglaterra estuviera más unido en vez que separado de la corona española, entonces el matrimonio era una forma y las personas que se casaban, especialmente las mujeres, aceptaban esto con bastante heroísmo, porque era la costumbre del momento. Que se diga qué impensable que era eso, qué terrible, perfectamente de acuerdo, pero la historia es la historia y fue así. Y como saben ustedes, Enrique VIII fue el rey que por su lujuria terminó rompiendo con la iglesia y creando la iglesia anglicana. Esta fue una catástrofe, una catástrofe para el mundo cristiano en Occidente. El luteranismo tuvo una influencia muy grande con el punto de partida, digamos, de las distintas denominaciones religiosas. Las iglesias protestantes están mucho más conectadas, digamos, a Lutero y a sucesores de Lutero que a los de Enrique VIII, que crea el anglicanismo. Y como digo, esta fractura es una fractura muy dolorosa para la iglesia y ha tenido consecuencias históricas tremendas. Y todo esto lo podríamos atribuir a la terquedad, entre comillas, de esta reina Catalina de Aragón. Enrique VIII no solamente era un rey lujurioso, como saben ustedes, se casó 7 veces, incluyendo el primer matrimonio con Catalina de Aragón. No una vez más, no más, sino que estando casado con Catalina de Aragón, Enrique VIII le pide que ella acepte la nulidad, pedirle al Vaticano que acepte la nulidad, que su matrimonio era nulo. ¿Por qué? Porque se había enamorado lujuriosamente de una mujer que iba después a terminar muerta, Ana Bolena. Y Ana Bolena le dice: yo no tengo ningún interés en ser tu amante, yo quiero ser reina. En consecuencia te tienes que deshacer de Catalina de Aragón y tienes que hacerlo a lo grande. Es decir, se acepta la nulidad matrimonial por el Papa, porque es un rey, y que será aceptada por el Papa, y entonces nos casamos y yo soy reina. Y la lujuria de Enrique VIII dijo: ya, si es que ese es el precio para seguir teniendo relaciones contigo, se lo voy a pedir al Papa. Y le pide al Papa entonces, el Papa Clemente VII, y manda a un investigador, van y vienen cartas en una y otra dirección. Enrique VIII ejerce una enorme presión, nosotros sabemos porque tenemos varios héroes que mueren martirizados porque son los pocos que se opusieron a la voluntad del rey, la voluntad lujuriosa del rey, y hay un elemento que impide que Enrique VIII sea declarado como libre del vínculo anterior. ¿Y saben cuál es? Que Catalina de Aragón dice: yo en conciencia estoy casado con este hombre, un hombre al que obviamente no apreciaba, un hombre que estaba en un país que a ella no le gustaba. Entonces, después de la nulidad, ella pudo haber regresado a su amada España y casarse con otro noble porque no estaba casada una vez declarada la nulidad, y probablemente casarse con alguien mejor que Enrique VIII. Ahí nomás lo dejo, pero miren ustedes las pinturas de Enrique VIII, un porcino. Y Enrique VIII no recibe la nulidad y el Papa Clemente sostiene la validez del matrimonio entre Enrique y Catalina, una decisión también muy dura pero profundamente ética de parte del Papa, porque Enrique VIII ya había amenazado con abandonar la Iglesia Católica y comenzar una nueva Iglesia Nacional. Sabía que ese podía ser el precio de la lujuria de Enrique VIII. Y Catalina de Aragón dijo: no puedo ir en contra de mi conciencia. Y porque ella estaba convencida,
no buscó una vida mejor, sufrió horriblemente el resto de su vida sabiendo que ella era la legítima esposa y ver cómo la lujuria de Enrique VIII le llevaba a casarse con Ana Bolena y a casarse con otras 5 más, algunas de las cuales terminaron en el cadalso, terminaron condenadas a muerte, comenzando por Ana Bolena. Entonces, la rectitud, hermanos, puede tener precios muy altos, pero Catalina de Aragón es una persona que demostró, ella se quedó a sufrir y nunca contrajo matrimonio, nunca tuvo otra relación, porque sabía que mientras Enrique VIII estaba vivo, él era su legítimo esposo. Y si Enrique VIII no quería aceptar eso, se convirtió en la cabeza de su propia iglesia para él determinar la independencia de las decisiones y declarar nulos una y otra vez al ritmo de su lujuria la nulidad de los matrimonios anteriores para poder casarse, entre comillas, legítimamente. Cada una de las siguientes veces, Catalina de Aragón estuvo ahí, fiel, hasta que murió bastante abandonada, después de mucho sufrimiento. Y yo he leído varios historiadores que especulan qué cosa hubiera pasado si Catalina de Aragón hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, está bien, es más fácil para todos. Sí, nuestro matrimonio es nulo. El Papa tiene la libertad, deja que Enrique VIII siga con su capricho. Enrique VIII se muere como un pésimo rey, pero se muere dentro de la Iglesia Católica, deja a Inglaterra dentro de la Iglesia Católica y en consecuencia todos los grandes dominios de Inglaterra, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo vastos territorios en el África y en el sudeste asiático, hubieran sido evangelizadas por la Iglesia Católica, porque Enrique VIII hubiera pertenecido a la Iglesia Católica. Y la Iglesia luterana, que se expandió a través de la Inglaterra protestante y separada de Roma, hubiera sido un fenómeno prácticamente alemán, suizo, etc. Entonces hubiéramos tenido un mundo católico como el que nos podemos imaginar hoy en día. Pero no fue así. Y estos historiadores especulan qué pasa si Catalina de Aragón hubiera sido un poquito más, entre comillas, flexible. Pero todos tenemos que recordar que ningún bien amerita un alma y que Catalina de Aragón fue fiel a su conciencia hasta el final, porque sabía que al final podía convencer a todo el resto del mundo y todo el mundo políticamente, incluso en la iglesia, especialmente en la iglesia de Inglaterra, todo el mundo quería pasar la página. Mira, no puedes sacrificar la iglesia entera simplemente porque tienes un rey que está en el poder, que es caprichoso, que es lujurioso. No, esas son cosas que no se pueden cambiar y nadie cambió a Enrique VIII. Ahí siguió él. Entonces todo se hubiera podido resolver, entre comillas, todo, si Catalina de Aragón decía, es verdad, apoyo a lo que dice Enrique VIII, nosotros no estamos válidamente casados, cualquier excusa se puede encontrar, siempre se va a encontrar, pero al Señor nadie lo engaña. A Dios nadie engaña. Entonces tenemos que recordar que esa proclamación del Nuevo Testamento es verdad. Y con todos los defectos humanos que haya podido tener, Catalina de Aragón era católica y entendió esa realidad. Todo el mundo puede estar de acuerdo conmigo, todo el mundo puede felicitarme, incluyendo el Papa, pero yo tengo que dar cuenta ante mi conciencia y mi conciencia va a tener que dar cuenta ante Dios el día del juicio. Entonces, hay decisiones que pueden tener consecuencias prácticas catastróficas, pero en la medida en que esas decisiones estén de acuerdo con el Evangelio, los católicos no podemos decir, oye, hubieras tenido un poquito más de flexibilidad, pues un poquito más de manga ancha. Allí donde se puede ser flexible, tenemos que ser flexibles. Pero allí donde está en juego lo blanco y lo negro, porque tenemos esas situaciones. No son la mayoría, en la mayoría hay gama de grises, hay confusión, hay incertidumbre, pero sí hay algunas circunstancias en las que Jesús vuelve a decirnos, el que no está conmigo está contra mí. Recuerden esas palabras del Evangelio, Jesús lo dice, el que no está conmigo está contra mí. Y pueden llegar momentos en nuestra vida en la que esa expresión se vuelva personal. Y en una situación como esta, yo rezo, hermanos, rezo de todo corazón, que el Señor me dé la valentía de Catalina de Aragón y permita que yo sea capaz de decir, Jesucristo y yo, como dijo ese mártir chino,
Jesucristo y yo somos mayoría aplastante y que nos dé la fortaleza no solamente para decirnos, sino para mantenernos en esa actitud hasta que el Señor lo desee, ya sea porque las circunstancias cambian, ya sea porque llegó el momento de enfrentarnos cara a cara con el Señor el día del juicio. Mucho lobby hubo, incluso después de que el Papa tomó la decisión, contra Catalina de Aragón, porque le decían, mira, si tú cambias, si tú le escribes al Papa diciéndole, mira, me equivoqué, podemos reconsiderar, ella sostuvo esa presión hasta que la corte se dio cuenta que Enrique VIII no iba a cambiar, que iba a seguir cambiando de mujer. Pero decían, probablemente no hubiera cambiado sabiendo que ya no iba a obtener otra nulidad sucesiva. Pero una vez que se hizo del poder, entonces él mismo era su propio papa y él mismo determinaba lo que hacía. Y con Catalina de Aragón, que no murió mártir, quienes la defendieron y quienes dijeron, esa es tu legítima esposa, tú vas a estar en adulterio, por más que tengas una ceremonia de coronación de la reina y de matrimonio real donde está participando todas las autoridades de la iglesia, sigue siendo una mentira. Y la minoría, los que pagaron con su vida, eran los que tenían razón y van a seguir siendo los que tenían razón. Que tengas un buen día.